Om Shanti, saludos de paz. Espero que estén todos muy bien. Buenas tardes, es un placer nuevamente estar con todos ustedes y hoy vamos a hablar sobre este tema que es realmente muy práctico y que nos permite experimentar el Raja Yoga, precisamente la unión con Dios a un nivel muy especial, muy vívido, muy presente. Y lo que quiero hacer el día de hoy es hablar un poquito de cómo precisamente tenemos una relación con Dios, cuál es el objetivo de tener una relación con Dios y cuáles son algunas de estas relaciones. Y vamos a tocar varios temas alrededor de esto. Y bueno, quiero entonces empezar por preguntarles a ustedes, porque precisamente en el mundo en el que vivimos hay muchas relaciones, ¿no es así? En primer lugar, las primeras relaciones que tenemos son con nuestro padre, con nuestra madre, quien da nacimiento precisamente al cuerpo físico. Estamos hablando del mundo material como lo conocemos. Y entonces desde allí, a medida que crecemos, después vamos al colegio, después tenemos amigos, luego tenemos que tener una vida como adultos, etcétera. Y en todo este camino hay muchas relaciones, ya sean con familiares, con personas cercanas. Y entonces, ¿cómo podemos hacer que todas estas relaciones también puedan existir a un nivel espiritual? Y en este momento, precisamente en este momento de la historia donde vemos que más y más las relaciones son un poco más conflictivas, hay relaciones disfuncionales en mayor medida, vemos que hay una necesidad por restablecer la armonía, porque es que, si ustedes ven, las relaciones son en realidad una cuestión natural en la vida humana, pero las relaciones están allí para que podamos experimentar felicidad. Las relaciones tienen que darnos esa satisfacción y nosotros también debemos estar en esa posición de dar esta satisfacción, este sentimiento de bienestar a otros. Sin embargo, en este momento no estamos en esa posición precisamente porque hemos confundido las relaciones con quienes somos realmente. De una parte, somos seres espirituales quienes están actuando, desempeñando diferentes papeles en la vida, como estos papeles que acabamos de mencionar, de padre, de madre, de hijo, de profesor, de estudiante, pero hemos olvidado quién es aquel quien está precisamente haciendo esto. Y hemos tratado de encontrar la satisfacción a través de estas relaciones de un nivel exterior. Pero cuando venimos a la perspectiva espiritual de las relaciones con Dios, nos damos cuenta que todo aquello que tratamos de experimentar en el exterior, ya sea sentimientos de paz, de felicidad, existen dentro del alma. Entonces no se trata más de buscar la satisfacción y la felicidad a través de estas relaciones, sino estar en una posición tal que somos nosotros quienes estamos aportando esta paz, esta felicidad, este sentimiento de plenitud. Entonces es una situación muy diferente, es una perspectiva donde ya no dependemos de estas relaciones, de las interacciones con los demás, sino que nuestra dependencia, si es que existiese, realmente existe o radica en tener esta perspectiva espiritual. Este es el asunto, este es el secreto de las relaciones exitosas, de las relaciones afectivas. Es precisamente mantener esa perspectiva espiritual. ¿Y quién es Dios entonces en este proceso? Dios es precisamente ese alma quien siempre mantiene esta perspectiva espiritual sobre él y sobre los demás. Entonces vemos que el alma, como decimos, el alma es un puntico de luz.
El alma es la conciencia que da vida al cuerpo. Y no es solo el cuerpo, bueno, el cuerpo es tangible, podemos ver que las manos se mueven, podemos ver cómo nuestros ojos perciben las imágenes, los oídos perciben los sonidos, pero vemos más allá, vemos la mente, vemos los pensamientos, vemos nuestra capacidad de entender las cosas que están sucediendo, nuestra capacidad, por ejemplo, de dar sentido a las cosas que escuchamos, a la música, por ejemplo, a las palabras, a los idiomas, la capacidad de distinguir los colores y saber qué significa, por ejemplo, el color rojo, significa un pare, sí, estoy dando un ejemplo. Entonces es precisamente, ya no es solo los ojos, pero es también el alma utilizando su mente, su intelecto, todas estas facultades que también llamamos los órganos sutiles del alma y que permiten precisamente a ese puntico de luz, al alma interactuar con el mundo, también experimentarlo, digamos, conducirse en la vida, ¿no? Entonces, esta perspectiva no está allí hoy en día. Hoy en día no tenemos esta perspectiva cuando interactuamos con los demás. De alguna manera es como que estamos en un estado de sueño. El alma está inconsciente y el alma tiene que volverse a hacerse consciente de quién es para poder experimentar felicidad por el hecho de ser un alma y ser independiente de las relaciones. Y entonces estas relaciones con los demás van a ser relaciones de felicidad, porque realmente la felicidad ya está desde la base de la existencia del ser. Entonces Dios, las relaciones con Dios en este momento nos permiten restaurar en primer lugar esta perspectiva y nos permiten experimentar este nivel de plenitud a un nivel espiritual. Y en primer lugar, para poder relacionarnos con alguien, tenemos que saber quién es. Para poder relacionarnos con Dios, queremos saber quién es Dios, cómo podemos tener esta interacción, cómo podemos comunicarnos con Dios. Y lo que yo pienso que es de gran utilidad, en primer lugar, es conocernos a nosotros mismos. Dicen por ahí que el conocimiento del ser es la puerta para la sabiduría. Y en el Raja Yoga incluso también, cuando venimos, queremos estudiar Raja Yoga, la primera lección es ¿quién soy yo? Antes de tener la lección sobre quién es Dios. Y esto es de gran ayuda porque es muy fácil traer nuestra atención detrás de los ojos. Es muy fácil percibir ese puntico de luz diminuto. Es muy fácil tener una experiencia de cómo este punto que es muy leve, que realmente es inmaterial, y ahora sí es este puntico de luz quien en su propia presencia puede experimentar la quietud, puede experimentar los sentimientos de paz, de felicidad. Entonces esta práctica es el principio para poder entender quiénes somos estas almas. Y después podemos entender que Dios también es un alma. Dios también es un alma, es también un puntico de luz. Sin embargo, Dios es el alma que nunca olvida su perspectiva espiritual. Siempre tiene presente su naturaleza espiritual, sus cualidades originales, y es por esto que cuando nos relacionamos con Dios, Él también se convierte como una referencia para nosotros, para que precisamente a través de las interacciones, y vamos a ver más adelante cómo suceden estas interacciones, precisamente esta conciencia espiritual, esta perspectiva espiritual y esta interacción espiritual se cree, tenga lugar. Y bueno, entonces, en primer lugar, conocer el alma. Y en segundo lugar, pensar que Dios también es un alma.
Y antes de hablar más en detalle de las relaciones, yo quiero traer un ejemplo, un poquito también para dar un poco más de ligereza, de levedad, de entusiasmo a esta charla. Quiero compartir un ejemplo de para cómo poder tener una idea de qué es el alma. ¿Saben? Cuando decimos que el alma es un ser inmaterial, cuando decimos que las cualidades originales del alma son muy elevadas, eso no son solo palabras, son realmente las experiencias que debemos esperar y que esperamos que recibimos cuando tenemos esta conciencia. Y el ejemplo que quiero traer hoy es el ejemplo de las experiencias cercanas a la muerte. Y tal vez ustedes han oído hablar de estas experiencias. Hoy en día, sobre todo con el avance de la medicina, con el avance de los medios de comunicación, hay muchos registros de personas quienes han fallecido, digamos desde un punto de vista técnico, clínicamente han muerto, por ejemplo, no tienen pulso, no respiran, y después de unos segundos o momentos, minutos, en fin, hay toda una serie de experiencias, estas personas vuelven de la muerte y entonces ellos describen lo que han experimentado. Y bueno, si ustedes quieren tener un poquito una mejor idea o quieren ver, hace algunos meses en Brahma Kumaris, Colombia, se preparó un taller entre la doctora Ingrid Onkala, quien es una científica, quien ha tenido precisamente experiencia cercana a la muerte, y también Marcelo Pulk, el coordinador de Brahma Kumaris en Colombia, y también una periodista muy allegada de Brahma Kumaris. Ustedes pueden buscar en YouTube Ingrid Onkala con H, con K, Brahma Kumaris, y bueno, van a encontrar allí mucha más información. Pero bueno, yo voy a resumir un poquito por qué me parece esto importante. Es precisamente porque lo que describen incluso durante la experiencia de Ingrid, y voy a hacer referencia a la experiencia de Ingrid porque, digamos, es cercana a lo que hemos podido ofrecer en Brahma Kumaris. En esta experiencia, lo que sucede es que cuando el alma se desprende del cuerpo, y entonces cuando empieza, digamos, la parte de muerte, ¿no? Podemos decir que la persona ha muerto. Lo que las personas describen es que el alma se separa del cuerpo y describen que tiene una experiencia inmaterial. Pueden experimentar la conciencia totalmente distante de este mundo físico y estos sentimientos son muy elevados. Hay unas personas que dicen que entran como en una dimensión de amor, de recogimiento, de aceptación completa, como una dimensión angelical, si pudiésemos decirlo, y es como que encuentran un sentimiento de quietud, de silencio, de plenitud absoluto. Realmente no hay duda, no hay necesidad, por ejemplo, de pensar en ello, simplemente la experiencia está allí tácita. Y también describen una conexión con una, digamos, una presencia superior, como esta dimensión universal donde todos los seres, todas las almas existen, como el origen de todo, ¿no? Y también dicen que, bueno, en esta experiencia es como si no existiese el pasado, ni el presente, ni el futuro. Todo está en un solo lugar. Y todo esto distanciados del cuerpo, ya no se trata, incluso pueden ver su cuerpo en la distancia y hay una distancia completa del alma o tal vez la conciencia, ¿no? Y es la conciencia quien está experimentándose a sí misma como conciencia. Es por esto que cuando decimos que el alma es algo increíble, es algo maravilloso, es realmente esta experiencia elevada, esta experiencia de la naturaleza del ser, de la conciencia, que de alguna manera se ve limitada por lo que estamos acostumbrados a percibir, ¿no? En el mundo material tenemos leyes físicas, ¿saben? La gravedad, el tiempo, los recursos,
Mientras que en este mundo inmaterial las leyes son completamente diferentes y es más bien una dimensión ilimitada de la conciencia. Por ejemplo, Ingrid, yo recuerdo que ella describía cómo donde su atención iba, por ejemplo, su pensamiento estaba pensando en tal lugar, en tal momento, ella podía ir allí, la conciencia podía ir allí a ese momento, a ese lugar preciso. También podía escuchar los pensamientos de las personas alrededor, por ejemplo. Y tanto así que, bueno, en el caso de Ingrid, ella cayó en una pileta de agua y la causa de su muerte en ese entonces, de la experiencia cercana a la muerte, fue que se estaba ahogando. Y durante esa experiencia, Ingrid pudo incluso entrar en contacto o percibir los pensamientos de su madre, que no estaba en la casa, estaba, digamos, en un lugar cerca de la casa, y pudo ver cómo la madre de Ingrid pensó que tenía que ir a la casa precisamente porque algo estaba pasando. Y la madre de Ingrid Óncara, la doctora Ingrid, y precisamente fue quien la sacó del agua, de la pileta de agua, y es por esto que Ingrid pudo volver a la vida. Eh, para mí realmente cuando yo escuché esta historia me pareció algo realmente impresionante y algo muy cercano a la experiencia de la conciencia del alma, al entendimiento del alma y de Dios. Eh, Sin embargo, dentro del Raja Yoga, la experiencia cercana a la muerte, como la acabamos de escribir, no es algo que tengamos que experimentar para poder tener esta experiencia, pero nos da una referencia y por eso he decidido traerla como un ejemplo. No quiero que de alguna manera sea nuestra referencia, pero es un ejemplo para que veamos cómo incluso en el mundo, en el exterior, hay personas que pueden describir esta naturaleza del alma con detalles, de alguna manera pueden ser útiles para nosotros, para entender que sí, que el alma está allí, que el alma existe, que el alma es de una naturaleza superior, elevada, en comparación con el mundo material. Tanto así, yo recuerdo que Ingrid, ella comenta en su historia que ella cuando era una niña, porque su experiencia cercana a la muerte ocurrió alrededor de los 2, 3 años, si recuerdo bien, y cuando ella era niña, a esa edad incluso, ella sufría de enfermedades, digamos que no tenía un estado de salud completo. Tanto así que cuando ella tuvo esta experiencia cercana a la muerte, uno de sus, digamos, de las cosas que no quería volver, era porque no quería volver a tener esa experiencia de la enfermedad, porque en este espacio del alma se sentía tan bien, tan libre, tan plena, que no quería volver. Pero bueno, el destino también tiene sus misterios y afortunadamente Ingrid vino de vuelta y pudo compartir con nosotros esta experiencia y también continuar con su viaje de aprendizaje. Entonces también tenemos mucha gratitud hacia estas personas y bueno, yo personalmente no he tenido estas experiencias, y por eso es importante hablar de ellas con mucho respeto, porque también lo que sucede es que cuando las personas tienen esta experiencia, también he visto en otros casos que he podido ver que están documentados, se hace también difícil, difícil volver al mundo, a la realidad, porque es una dimensión completamente diferente. El mundo que estamos acostumbrados, en el que vivimos, es completamente diferente, por lo menos a un mundo donde la perspectiva de la conciencia es más clara. Cuando hablamos del alma, cuando hablamos del Dios, de la esencia del alma, estamos hablando de un nivel de silencio, de la esencia de la vida, de esa semilla que da origen incluso a los pensamientos. Estamos hablando de algo muy sutil y dentro de la práctica del Raja Yoga, incluso antes de tener la experiencia de paz y de felicidad,
queremos llegar a ese estado de silencio, de quietud, donde podemos percibir, ustedes en estos mismos momentos, ustedes también pueden percibir ese puntico de luz silencioso, completamente distante, incluso antes de utilizar sus órganos sutiles, incluso antes de utilizar sus órganos físicos. Podemos percibir ese puntico de luz, el silencio, en la quietud. Y esta es la experiencia que buscamos tener a través del Raja Yoga. Esta es la experiencia que nos va a permitir eventualmente tener esa experiencia de felicidad y de paz. Y bueno, entonces, ¿quién es precisamente quien nos va a ayudar a llegar a ese destino elevado? Por una parte, entendemos que somos almas, que somos seres muy elevados, y por otra parte queremos tener la experiencia. Entonces Dios precisamente se hace presente para decirnos que, bueno, sí, por una parte estamos en el mundo inmaterial, somos de una naturaleza inmaterial, el alma es un ser espiritual, pero también hay la posibilidad de interactuar con otras almas. Y en este momento precisamente podemos interactuar con Dios. Él nos ofrece esa posibilidad, Él se hace presente y para mí ha sido revelador que cuando pienso en cómo Dios se relaciona conmigo, yo veo que, y con los demás también, con las otras personas que buscan fortalecer esta relación, veo cómo Dios realmente lo hace con interés, con dedicación, con atención. Y esto sucede a nivel precisamente del alma, ¿no? Tenemos que tener esa distinción en primer lugar para poder entender, para poder tener esta interacción espiritual. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, dentro de sus relaciones, si de pronto ustedes están contentos con todas las relaciones que tienen. Y bueno, esta pregunta la hago a un nivel físico porque es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Em, Podemos pensar en las relaciones que tenemos y podemos pensar si a todo nivel hemos llegado a ese punto donde en lugar de querer tomar, en lugar de querer experimentar, de querer poner condiciones para que podamos actuar de la manera apropiada, si estamos en ese nivel donde tenemos tal perspectiva, nos sentimos tan plenos que podemos compartir nuestra felicidad y nuestra paz con los demás. Y pensemos si esto sucede a todos los niveles, en todas las relaciones. Y bueno, entonces tal vez no sea así, tal vez tengamos una buena relación, pero no las otras. Tal vez hay relaciones que nos cuestan más que otras, pero la relación con Dios es una relación muy especial porque Dios precisamente toma esa forma, o sea, es una referencia de cómo son esas relaciones para que nosotros podamos experimentar relaciones basadas en esta perspectiva espiritual. Y bueno, en estos momentos quiero entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a explorar un poquito las relaciones con Dios, precisamente. Y bueno, aquí estamos poniendo una imagen a aquello que acabamos de describir. Estamos viendo el ser, el alma, y estamos viendo a Dios. El alma, podemos decir, es el alma suprema, porque es el alma quien siempre mantiene esta conciencia, no hay duda de ello. Y es precisamente por esto que Dios puede desempeñar su papel como Dios.
Y es en ese momento cuando nosotras las almas olvidamos nuestra naturaleza, que Dios desempeña ese papel y nos recuerda quiénes somos. Y lo hace de diferentes maneras. En primer lugar, Dios es nuestro Padre y Dios también es nuestra Madre. Y Dios es nuestro Padre cuando Él toma ese papel de recordar a las almas quiénes son. Entonces Dios les permite a las almas experimentar su naturaleza espiritual y es allí como Dios crea a las almas. Él es el Padre de las almas. Para Dios, digamos que este proceso es un poquito más fácil de lo que pensamos, porque uno diría, bueno, pero Dios, el Creador, el Padre de las almas, tiene que crear las almas tal vez de la nada y después tiene que crear la paz y después tiene que crear la felicidad. Pero este papel de Padre que Dios desempeña es más sencillo. Él lo que tiene que hacer es recordarle a las almas quiénes son. Y por eso, a través de ser esta referencia espiritual, es que Dios se convierte en nuestro Padre. Él es quien nos crea. Entonces Dios, la única alma que tiene esta capacidad de permanecer despierta, es aquel quien despierta a todas las almas. Y bueno, en este proceso, Dios también como Madre sostiene a las almas. Dios sostiene este proceso de creación. Dios sostiene a las almas precisamente dándole esta experiencia de quiénes son. Yo pienso que esta es la mejor nutrición para un alma quien está siendo creada, digamos, un alma quien es hijo de Dios como padre y como madre. Es precisamente esa experiencia elevada. Hablábamos hace unos momentos de la experiencia cercana a la muerte, pero aquí es Dios quien da esta experiencia elevada para que el alma pueda entender que su realidad, que su origen, que su naturaleza es mucho más elevada de lo que está acostumbrado a percibir, digamos, en ese estado inconsciente. Entonces Dios como Padre y como Madre despierta las almas, las hace consciente y también las sostiene. También les permite ver que esa realidad es una realidad precisamente y que es la naturaleza original de las almas. Bueno, por una parte, todo funciona muy bien en la compañía de nuestro Padre y nuestra Madre, que estamos hablando de la misma alma precisamente, pero Dios también entiende que, bueno, una vez que crea a sus hijos, también los hijos tienen que desempeñar un papel. Sí, por una parte está la creación espiritual, pero los hijos también deben desempeñar un papel en el mundo. Estamos en el mundo material precisamente y el problema no es el mundo material. Algunas veces decimos que el mundo material, que esta conciencia, pero es que el problema no es el mundo material. El problema es precisamente esa conciencia que está dirigida hacia el mundo material y quien se ha olvidado completamente de su naturaleza. Y esto es precisamente lo que Dios como profesor nos quiere enseñar. Dios se convierte en nuestro profesor, Dios se convierte en nuestro guía para que podamos entender que también tenemos que desempeñar un papel en el mundo físico, pero tenemos que hacerlo de una manera elevada, con una conciencia elevada, espiritual. Y Dios como profesor, como guía, se mantiene al tanto de esta tarea. Entonces, precisamente toma la responsabilidad de educar a sus hijos, de mostrarles esto, decirles, bueno, por una parte ustedes son almas y por otra parte tienen que desempeñar unos papeles, pero nunca olviden quiénes son ustedes, nunca olviden que son almas. Es por esto que la lección, la primera lección del Raja Yoga y la última lección del Raja Yoga será ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Con qué intensidad tengo esta experiencia del alma? ¿Con qué entendimiento? ¿Con qué facilidad? ¿Con qué
con qué, tal vez con qué alegría, con qué entusiasmo yo puedo percibir que soy un alma y puedo interactuar en el mundo. Este es el papel del profesor, en el mundo con toda la belleza que existe a nuestro alrededor, sin perder esa perspectiva espiritual. Y es muy fácil cuando percibimos el alma como ese ser elevado, cuando vemos el alma distante del cuerpo, la conciencia como tal, vemos todas sus cualidades de paz, de felicidad, podemos experimentarlas. Entonces es muy fácil mantener esa distancia saludable con el mundo material. Y por eso tenemos que volver una y otra vez allí. Tenemos que utilizar nuestro intelecto, nuestra mente, tenemos que utilizar nuestra personalidad, nuestra memoria, nuestro carácter, para que todo esto tome esta forma, ¿no? El alma desempeñando su papel de una manera elevada. Y bueno, si esto no fuese suficiente, porque ustedes ven, Dios tiene un plan, ¿no? Dios cuando dice yo soy el padre, yo soy la madre, yo soy el profesor, yo soy el guía, Él tiene realmente el objetivo de que los hijos se hagan conscientes del alma, despierten a esta realidad y desempeñen sus papeles con la felicidad, con la serenidad espiritual, con amor espiritual, con poder espiritual. Sí, y mantengan esta naturaleza. Es lo que llamamos la pureza, ¿no? Que mantengan esa perspectiva original del alma. Y entonces, Dios, si no fuese suficiente lo que acabamos de decir, Dios también se convierte en nuestro compañero de vida, en nuestro amado. Sí, Dios también está allí para que esta relación ¿saben?, de amor a un nivel espiritual, este nivel de pureza, pueda tener lugar precisamente con Dios. Y Dios está allí como nuestro compañero, podemos construir un proyecto de vida con Dios. Y esta ha sido realmente mi experiencia. Y cuando yo digo esto, no es simplemente palabras. Yo solía preguntarme, bueno, ¿por qué? Porque yo amo a Dios, ¿sí? Yo decía, pero ¿yo por qué amo a Dios? Porque sí, Dios esto y Dios lo otro. Y yo decía, pero ¿por qué? Y yo pude ver que a través del tiempo que yo precisamente estaba prestando atención a estas enseñanzas, yo pude ver que Dios siempre estaba respaldándome, siempre estaba apoyándome en las situaciones del día a día, precisamente para mantener esta conciencia espiritual. Dios estaba allí guiándome, acompañándome, brindándome su, digamos, más bien a este nivel, como decimos, más como mi compañero de vida, como la persona que yo amo, para que todo precisamente sea una experiencia mucho más armoniosa en la vida, mucho más dulce. Y siempre recuerdo que esta es una de mis relaciones favoritas, porque era lo que más me podía hacer experimentar de una manera más, digamos, tangible la presencia de Dios en el día a día. Bueno, tenemos otras relaciones. Dios también puede ser nuestro hijo. ¿Y qué quiere decir que Dios es nuestro hijo? Dios se convierte en nuestra prioridad, ¿no? Cuando tenemos un hijo, todo es muy importante porque todo es como tan delicado, cualquier decisión que tomamos, cualquier, digamos, el momento que algo se requiere y no lo damos, puede ser la catástrofe. Pero entonces cuando Dios es nuestro hijo, todo tiene que hacerse con mucho cuidado, con mucha delicadeza, con mucha atención. Y precisamente Dios se convierte en nuestra prioridad. Y yo puedo decirles, ustedes pueden experimentar con esto, ya sea que ustedes tengan hijos o no. Yo en mi caso, por ejemplo, yo experimento esto cuando yo doy precisamente esa prioridad y entiendo lo delicado que son, digamos, que es precisamente mantener esta conciencia. Recordemos cuál es el objetivo de todas estas relaciones, pues precisamente sostener esta perspectiva, esta naturaleza espiritual. Entonces, cuando yo doy prioridad a esta experiencia sobre otras cosas, puedo decir que, bueno, yo estoy teniendo una relación
de Dios como mi hijo, precisamente. Y finalmente también tenemos la relación de Dios como nuestro amigo. Y nuestro amigo, en este caso, ustedes se pueden imaginar muchas cosas que pueden suceder. Este es un estudio y en el estudio hay lecciones que tenemos que aprender y algunas veces al principio no sabemos cuál es la lección y después aún tenemos que aprenderla y entonces en el proceso puede parecer algo difícil, pero entonces durante todo esto tenemos a Dios, nuestro confidente, nuestro amigo, con quien podemos compartir de una manera abierta todo lo que está en nuestra mente, todo lo que está en nuestro corazón. Y lo más bonito de todo es que cuando hacemos esto, también por una parte, digamos, el corazón se siente ligero, se siente liviano, pero también por otra parte, nuestro amigo es Dios y si alguien puede darnos un buen consejo, un buen amigo, es precisamente Dios quien puede hacer esto. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, todo un conjunto de relaciones tenemos enfrente de nosotros precisamente para poder tener esta cercanía con Dios. Y estas son relaciones a nivel espiritual, pero lo bonito es que también como nuestra conciencia se está haciendo espiritual a través de mantener estas relaciones con Dios, también esta referencia y esta, digamos, práctica, ¿no? Es algo que se convierte como nuestra actitud espiritual, nuestro hábito espiritual. Es también algo que podemos, digamos, expresar con todas nuestras relaciones. Entonces es algo muy bonito, es un proceso demasiado, digamos, me parece muy inteligente, ¿no? Todo cómo funciona este proceso de realmente despertar la conciencia de una manera muy dulce, de una manera muy rica, de una manera a través de tener una experiencia de vida y cómo Dios se hace precisamente nuestro compañero, nuestro soporte, nuestro apoyo, nuestro guía, nuestro sostenimiento en todo este proceso. Yo quiero compartir algo con ustedes y es algo que hacemos mucho énfasis dentro de las enseñanzas de Brahma Kumaris y es precisamente escribir. Escribir aquello que realmente, lo que sea que esté en nuestro corazón. Yo he aprendido realmente que no importa qué es lo que estemos atravesando, cuán cruda nos parezca la situación o de pronto cuán incómoda, podemos escribir a Dios, podemos escribir una carta, un mensaje, como cualquiera de estas relaciones. Y esto va a tener un gran beneficio para nosotros. En primer lugar, lo estamos haciendo visible para nosotros. Es algo, si es por ejemplo una situación, un obstáculo, es algo que estamos viendo claramente, lo estamos sacando, no lo estamos escondiendo para allá como para que se refunda y aún así no somos capaces de solucionarlo. No, lo traemos enfrente de Dios y lo que yo he podido observar es que a través del tiempo siempre ha habido una respuesta de alguna u otra manera, ¿sí? Siempre ha habido algo y puedo pensar como, por ejemplo, yo puedo decir, oye, pero hace unos meses yo estaba pensando en esta situación y fue algo muy que estaba consumiendo muchos pensamientos, pero hoy en día veo que simplemente desapareció porque me pude dar cuenta que tenía que hacer esto y lo otro, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo puedo ver cómo este ejercicio de escribir, de mantener un registro, es de gran ayuda y es algo que precisamente quiero recomendarles a ustedes el día de hoy realizar y si es posible dejárselos como tarea. Quisiera darles esa tarea, que tomen un espacio donde realmente puedan abrir su corazón, entendiendo la dimensión ilimitada de la conciencia de Dios, el entendimiento ilimitado, la conciencia de Dios y sobre todo ese deseo, ese interés de Dios de traer beneficio a sus hijos,
a sus estudiantes, aquellos a quienes Él aconseja, a sus amados, a sus amigos, ¿sí? Recordar que Dios tiene esa intención muy clara para Él. Finalmente, como dijimos, bueno, ¿cuál es el objetivo de todas estas relaciones? Es precisamente despertar la conciencia y tener presente que Dios es el único que puede hacer este proceso, porque es el único que puede dar esa referencia 100% insacudible para que esto también, cuando hagamos el ejercicio, despertemos nuestra conciencia y vayamos allí una y otra vez, podamos tener esa referencia estable. Entonces, muchas gracias por lo pronto. Esto es lo que hasta ahora queríamos compartir sobre las relaciones con Dios. Y bueno, yo pienso que la relación con Dios es, en primer lugar, es una relación muy completa, abarca todas las relaciones y es una relación donde vamos a poder ver que también nuestras relaciones en el mundo, digamos, físico, en el mundo material, también van a mejorar, pero porque entendemos que nuestras relaciones deben ser relaciones entre las almas. Realmente el mundo material o, por ejemplo, el cuerpo, por ejemplo, Ricardo, sí es realmente como un vehículo que el alma está utilizando para tener una experiencia de vida. Pero cuando vamos más allá, y esto es lo que queremos desarrollar, para esto es que estamos desarrollando un intelecto espiritual, una mente espiritual, especialmente para ir más allá de la naturaleza del ser y tener una experiencia espiritual y compartir con los demás desde esa perspectiva. Entonces yo quiero recomendarles finalmente que hagan la tarea, si es posible, de escribir aquello que esté en su corazón, en sus mentes, aquello que ustedes quieran compartir. Puede ser algo también positivo, por supuesto. Puede ser preguntar a Dios cómo entender mejor esa dimensión del alma, cómo incrementar esa perspectiva o cómo incrementar la experiencia de una relación en particular con Dios o cualquier cosa realmente que quieran escribir. Realmente no hay ningún límite allí. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Esto es lo que queríamos compartir en el día de hoy. Y por supuesto, también queremos compartir un comentario de meditación con ustedes. Y esta es la esencia de la práctica. Cuando tenemos precisamente el tiempo, la disponibilidad, la atención, es cuando podemos construir, dar fundamento a esta relación con Dios. Entonces vamos a traer nuestra atención al alma. El alma, ese puntico de luz detrás de los ojos, en medio de los oídos. Puedo percibir mi propia presencia y siento cómo la mente puede tocar esta presencia. Es un puntico de luz luminoso, radiante, consciente. En primer lugar, experimento esta presencia en el silencio, la quietud de cualquier estímulo.
simplemente el alma. Y permito que la fragancia del alma, las cualidades de paz, de serenidad, de amor, emerjan naturalmente. Puedo percibir estas cualidades, esta fragancia. También puedo percibir la intensidad y la pureza de esta naturaleza. Puedo percibir mi naturaleza original, un ser espiritual. Y desde aquí, desde esta perspectiva, desde esta experiencia, yo, el alma, percibo la presencia de Dios. Un puntico de luz silencioso y radiante en este universo de luz. Puedo percibir esta luz de un color rojo, dorado. Y en el centro de este universo puedo percibir a Dios. De la misma manera, de una manera natural, puedo experimentar cómo la presencia de Dios llena mi mente de sentimientos de alegría, de cercanía. Dios se siente muy orgulloso de sus hijos y está dispuesto a dar lo mejor de sí para que sus hijos también puedan convertirse en lo mejor que ellos pueden ser. Dios también nos sonríe y nos percibe con la mirada de una madre. Él entiende que lo que sea que somos, como somos, su amor nunca cambiará hacia nosotros, nunca se reducirá. Y podemos percibir este amor, esta ola de aceptación, de recogimiento, la presencia de Dios. El profesor y el guía nos permiten experimentar nuestra naturaleza espiritual de una manera muy firme. Es como si la lección se transmite de alma a alma en una experiencia espiritual clara y profunda. No hay dudas en la naturaleza espiritual del alma. Esta es la lección de Dios como profesor, como guía. Y finalmente, la dulzura de nuestro amado, la dulzura de nuestro amigo, permite que esta experiencia espiritual sea muy rica, muy elevada.
muy especial. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Espero que puedan dar lugar a la práctica, a esta experiencia de las relaciones con Dios, para que finalmente esta perspectiva espiritual tenga un espacio, una realidad natural en nuestras vidas. Om Shanti, saludos de paz. Hasta una próxima vez.